aquí en tu casa, Señor, y poder recibir de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos de manera especial que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para entender el mensaje de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buen día con todos. ¿A que no saben qué? Les voy a molestar que por favor se pongan sobre sus pies. Ah, cierto que el pastor Víctor sabe hacernos hacer una... Lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. Porque Cristo está en mi vida. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Por favor, tome su asiento. No pierda el libro de Hechos en el capítulo 1. Hoy vamos a ver un tema que lo he puesto a esta prédica. Mi Señor está vivo. ¿Cuántos sabemos que el Señor está vivo? Ahora mi pregunta, ¿cuál Señor? Jesucristo. Debemos tener muy claros que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y justamente esta palabra lo he preparado por lo que terminamos la semana pasada. ¿Qué semana terminamos, mis hermanos? La Semana Mayor, ¿verdad? Hemos recordado cómo tuvo Jesucristo la entrada triunfal, y algo que acotaba en un momento decía, es interesante saber lo que hizo Jesucristo en el transcurso de la semana, ¿verdad? Hemos tenido la prédica el domingo cuando entró Jesucristo y le pusieron las palmas, las mantas para que entre, pero muchas de las veces decimos, ¿y qué hizo el Señor Jesucristo el día lunes? ¿Qué hizo el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cuando es el día de victoria, el día domingo, ¿verdad? Cuando vimos que, cuando nos compartió Pastor Pablo, hubo un tema muy importantísimo que hablaba sobre las mujeres. Pero, como a mí me entra esa curiosidad, dije, muy bien, ya entró, fue crucificado, murió, ya resucitó. Y la pregunta es, ¿y qué más? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después de su resurrección? Y por eso vamos a leer nuevamente el versículo 3 de capítulo 1 de Hechos, donde dice, mire, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció, ¿qué dice ahí? ¿Durante qué tiempo? Durante 40 días se los apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mi pregunta es, ¿sabemos qué hizo Jesucristo en esos 40 días? ¿No les ha entrado la curiosidad de saber eso? Pues a mí sí me entró la curiosidad, mis hermanos, y por eso justamente preparé esta prédica. Ahora, pastor, pero algo místico debe haber en el número 40, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy día cumplo 40 años y algo me quiere decir el Señor esta mañana. ¿Será así, mis hermanos? No, lamentablemente no es así. Si está esperando el guachito de la suerte, no es así. Lo que en la Biblia habla del número 40, habla sobre que indica prueba, separación y juicio. Prueba, separación y juicio. De eso habla el número 40 en la Biblia. Y ya hemos escuchado este número 40. Recuerdan que Moisés estuvo al servicio del faraón por 40 años. Recuerdan también que Moisés estuvo al servicio de su suegro Jetro por 40 años. Y 40 años Moisés llevó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Salió, él estuvo al frente 40 años. ¿Recuerdan todo eso? ¿Verdad? También vemos que 40 días y 40 noches duró ¿qué? El diluvio. ¿Sí? También vemos que 40 años reinó el rey Saúl, David y Salomón. Cada uno de estos reyes reinó por 40 años. Y adivinen qué. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo? 40 días
y 40 noches. ¿Se da cuenta cómo la palabra habla? Y si nosotros recapitulamos, ¿qué pasó con Moisés, con Moisés cuando estuvo al servicio de Faraón? ¿Qué pasó cuando estuvo al servicio de su suegro? ¿Qué pasó cuando dirigió al pueblo? Estamos viendo ahí que estaba indicando tiempos de prueba, tiempos de separación y tiempo de juicio que venía. Y el Señor Jesucristo, cuando pasó se puede decir los 40 días de ayuno, hubo algo que Satanás, diablo, el chanclas, como le llamo yo, quiso tentarlo, ¿no? Qué osado tratar de tentar al Señor mismo. Pero vemos que más adelante vino un juicio para él, porque él creía haber vencido al Señor Jesucristo con la muerte. Pero Jesucristo venció en la muerte a Satanás. Listo, entonces, mis hermanos. Al final de los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo en el mundo después de su nacimiento, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Ascendió a los cielos. Y eso hoy día lo vamos a aprender. Amén. Tengo muchísimos versículos bíblicos, así que le animo a que vaya anotando y más tranquilamente usted lo revisa en su casita. ¿Dónde encontramos la fuente de estos 40 días que hizo el Señor Jesucristo? Por supuesto, en los evangelios. ¿Me ayuda cuáles son los evangelios? Mateo, Santiago, ¿quién más? ¿Cuáles son los evangelios, mis hermanos? Mateo, Santiago. A ver, vamos en orden. Mateo. Eso, mis hermanos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 evangelios encontramos toda la historia de que el Señor Jesucristo, o lo que hizo el Señor Jesucristo en esos 40 días. Veamos cuáles fueron las apariciones de Jesucristo. La primera aparición fue, y ahí lo vemos en Juan 20, versículo 11 al 18. Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Leo yo así rapidito, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aquí habla sobre Jesús, se le apareció a una persona, y esta persona fue a María Magdalena. La semana pasada, Pastor Pablo comentaba sobre esto del trabajo de que el Señor Jesucristo se les presentó a las mujeres, ¿no? ¿Por qué a las mujeres y no a los hombres, pastor? Porque hay un propósito muy especial y eso lo vamos a aprender. En estos versículos de Juan 20, el versículo 11 al 18, vemos y sabemos la historia que se iban a ver la tumba. María Magdalena, ¿cuál otra persona fue? María, la madre de ¿quién? De Jacobo. ¿Y quién más? ¿Quién dijo el pastor que era la cubana? ¿Cómo era? Juana la cubana, decían. No, por si acaso no es la Juana la cubana la que se presentó ahí, pero sí dice el nombre Juana. Estas 3 mujeres fueron a la tumba y mientras caminaban decían: ¿y ahora cómo vamos a hacer para mover la piedra si solo estamos las mujeres? ¿Cómo haremos? Pero cuando llegan a la tumba, ven que la piedra está movida, está abierta. Entonces miran con sorpresa y llegan a la puerta de la tumba y miran hacia ahí. Y sabemos la historia, dice que se les apareció unos ángeles y dice: ¿a quién busca? Vea, bonita, ¿a quién busca? Aquí no hay nadie, vaya nomás. Y los ángeles dicen que vayan, y las mujeres María, madre de Jacobo, y Juana salen corriendo a avisar a los discípulos. Pero María Magdalena se queda en ese lugar y espía y se acerca a la tumba y mira a un hombre. Entre sollozo dice que ella no reconoció, era el Señor Jesucristo. No reconoció y estaba llorando y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor. Si tú eres el que se ha llevado, dime dónde lo pusiste para traerlo. María dice que creía que era un jornalero, el que cuidaba, el que limpiaba la tumba. Pero un momento dice que el Señor le dijo: María. Y María le responde: Raboni, que significa maestro. En ese momento que el Señor Jesucristo le dice María, reconoce quién era el que estaba ahí. Y aquí la enseñanza que nos da al presentarse a la mujer, dice que, a ver, ¿quién era María Magdalena primeramente? ¿Quién era María Magdalena? Terrible María Magdalena. ¿Quién más? ¿Quién era María Magdalena? Una mujer que tenía demonios, sí, fue la que expulsó 7 demonios del Señor Jesucristo.
Sí, y tomando casi por ahí las palabras de Blanquita, que dice que era terrible, María Magdalena era pecadora. Sí, terrible. María Magdalena era pecadora, y eso nos enseña que cuando se le aparece por primera vez y a una mujer, María es simbólicamente tomada como se le presenta a Jesucristo a los pecadores arrepentidos. María la terrible, recuerden lo que el Señor ya hizo, ¿verdad? Le perdonó, por eso era una pecadora arrepentida. Y María simboliza a los pecadores arrepentidos. Nosotros somos de esos pecadores arrepentidos, donde tenemos que ver la obra del Señor que se nos presenta a nosotros. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas en el horóscopo? ¿A quién buscas en la suerte? No, aquí estoy yo, estoy vivo. Por eso el título de esta prédica, Mi Señor está vivo. Segunda aparición de Jesucristo está en Mateo 28, 9 al 10. Les leo, mis queridos hermanos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. María Magdalena se quedó en la piedra, en la tumba, pero las otras mujeres salieron corriendo, ¿verdad? Y en lo que están yéndose, dice que el Señor Jesucristo se les apareció. Y el pastor Pablo topó ese tema la semana pasada. A estas mujeres se les apareció y estas mujeres se convirtieron ¿en qué? En las mensajeras del evangelio. Se convirtieron en las misioneras porque llevaban las nuevas buenas a comentarlas. Pero lo importante aquí, mis queridos hermanos, es que ¿por qué? Como dije a un principio, ¿verdad? ¿Por qué a las mujeres y no a los hombres? Porque había un propósito especial. Y con las mujeres, creo que los hombres aquí presentes me van a dar la razón, porque yo di la razón. ¿Por qué a las mujeres les dijo vayan y cuenten a los discípulos de que estoy vivo? Si fuese a un hombre que vaya a anunciar, ¿cómo iría el hombre a decir? El hombre fue, vio a la tumba, muy bien, va a donde están los discípulos, chicos, miren, la tumba estuvo vacía y Cristo está vivo. Sí, ¿qué más? Nada más. Pero una mujer, ¿qué hace? Llora, sí, van llorando, todo eso va ahí. ¿Y qué creen que dicen? La tumba estaba vacía, Cristo está vivo. ¿Creen que dijeron así? No, porque estas mujeres dice que fueron mentando hacia la tumba, qué es lo que iba a pasar si encontraban la piedra ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó, chicas? No, nosotros teníamos temor de que la piedra estuviera ahí, pero cuando fuimos, la piedra estaba quitada. Y nos acercamos, dimos 2 pasos y vimos que la tumba estaba vacía y a un rincón estaba su sábana ahí tendida. Cuando salimos asustadas, claro, María no nos siguió, María Magdalena se quedó ahí, pero cuando salimos se nos presentó el Señor Jesucristo y nos dijo estas palabras: vayan y anuncien a mis hermanos, ustedes no los teman, porque nos veremos con ellos en Galilea. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Los detalles. Y por esa razón escogió a las mujeres, porque las mujeres tenían que dar a detalle lo que habían visto y escuchado, a diferencia de los hombres. ¿Sí o no, varones? El hombre se va a trabajar. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Trabajé. Así. ¿Y qué más hiciste? Nada, ya vine a la casa. A la mujer le dices, ¿qué hiciste? Uy, ¿qué hice? Me levanté, verás. Hice esto, el café, preparé, te arreglé todo esto. Y saliste a la calle, claro, y me topé con la vecina. Sí, y comienza a detallarle todo eso. Y el hombre ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el Señor Jesucristo escoge a las mujeres para dar con detalle lo que ellos habían visto y escuchado. Tercera aparición del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Mire lo que dice ahí. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado, resucitado al tercer día. Y apareció ¿a quién? A Cefas y luego a los 12. En unas versiones dice 12, en otras versiones dice 11. Pero ¿quién era Cefas, mis hermanos?
Pedro, muy bien. Las mujeres llegan de la tumba. Y saben, la tumba está vacía, Cristo está vivo, nos dijo que les vengamos a decir. Todo muy bien. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Pedro. Dice, ¿en serio? ¿Se acuerdan lo que era Pedro? Le decían, verás, tenemos que llegar a la esquina. Ni apenas decía a la esquina, él ya salía volando. Ímpetu, salía él, ¿no? ¿Y qué pasa aquí cuando las mujeres dicen, la tumba está vacía? ¿Qué hace Pedro? Sale corriendo con otro discípulo. ¿Cuál era ese otro discípulo? Juan. Y dice que este otro discípulo corrió más que él, pero se llegó a la puerta y miró, ¿no? Pero Juan va corriendo a la tumba, llega, ¿cómo sería, no? Dice que miró la tumba y se regresó. Pero no regresó a la casa donde estaban los discípulos, sino que se fue a su casa. Y en los evangelios no le nombra esta parte, pero sí en Corintios Pablo, cuando dice que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Quiere decir que en ese transcurso que Pedro fue a su casa, el Señor Jesucristo se le presentó. Y los 11 seguían esperando en ese lugar. ¿Qué pasa con Pedro? Ese ímpetu que tenía, eso volado que tenía, ¿verdad? Ya vemos muchos que somos así. Y el Señor sigue puliéndonos en eso. Pero, Pedro, ¿qué pasó? Les dice el Señor Jesucristo en la cena, cuando cenó con ellos. Perdón. Les aviso que voy a morir. No. A ver, ¿cómo es eso que vas a morir? Y si fueras a morir, yo voy contigo. ¿Lo dijo o no lo dijo así Pedro? Bueno, en estas palabras no, ¿verdad? Pero lo dijo así. Te vienen a capturar, pero ¿quién es? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Pedro ahí? Cortó la oreja, ¿verdad? ¿Y sí sabían que por eso le llaman a Pedro el torero? ¿Ah? ¿Sabían? Porque dicen que es el primero que cortó una oreja, hermanos. Es una broma para que se rían, mis queridos hermanos. Bueno, Pedro así era de volado. Vas a morir. No, Señor, aquí yo voy a morir contigo. Baja las revoluciones. Es más, te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Eso fue tremendo. Y cuando se vio cumplir eso, ¿cómo se sintió Pedro? Lloró amargamente. Es algo como decirle nosotros al Señor, Señor, mira, yo te prometo hacer esto y verás que te voy a cumplir. Y el momento del momento no le cumplimos. ¿Y cómo nos sentimos? Voy a decir que tú me perdonas, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos al Señor? ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? Que tuvo que esconderse. Y cuando llegó, y recuerden, ¿no? Cuando él miraba de lejos al Señor Jesucristo que les llevaban, tú estabas con... ¿Qué? Me estás confundiendo, No, tú eras. ¿Qué te pasa? Yo ni le conozco. Qué tremendo eso, hermanos. Negarle a Dios después de haber recibido tanto de Dios y llegar a negarlo así tan descaradamente. Pero dice que el Señor Jesucristo se le presentó en el transcurso a su casa o en su casa. Pero ¿saben qué pasó ahí? Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, ahí vemos eso cuando dice, Pedro, ¿me amas? Por supuesto, papá, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ya te digo que sí, Señor, apacienta mis ovejas. A ver, Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Encárgate de mi grey, encárgate de mis ovejitas. Repitió 3 veces, perdonando las 3 veces que lo falló. No. Y aquí sí. Y el Señor Jesucristo cambia a ese Pedro impetuoso, volado, todo eso, y le hacen un predicador tan grande que en su primera prédica, ¿cuántos se convirtieron? 5,000 personas. Convirtió a este Pedro volado que por aquí, en este Pedro que negó, convirtió ese corazón de piedra en un corazón de carne y se dio el reflejo cuando él dijo, voy a hacerlo porque tú me has perdonado, porque tú me has bendecido, porque tú me has dado, voy a obedecerte y voy a ser más fiel contigo. Ejemplo para cada uno de nosotros. Las raíces y decisiones de Pedro está en el amor que tenía el Señor Jesucristo. Pedro, vas a ser el mejor predicador. Aquí estoy. A las que se pongan hoy día con mucho más entendimiento. Cuarta aparición del Señor Jesucristo está en Lucas 24, 13 al 31. Lucas 24, 13 al 35. En el camino de Emaús. Ese mismo día, 2 de ellos iban al camino a una aldea llamada Emaús,
que distaba de Jerusalén 60 estadios, iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Recordemos esa historia, mis hermanos. 2 discípulos están yendo a ese lugar. ¿Y cómo se llamaba el uno de ellos? Cleofas. Hagámonos la idea. Van conversando los dos, están tristes. Oye, lo que ha pasado, no, si supiste cómo los cogieron presos. Y ninguno de sus discípulos asomaron lo que acompañaba. Ninguno estuvo. No, sí fue terrible, pero la cruz. Wow, eso fue. ¿Viste? ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo estuve. Estoy parafraseando, mis hermanos, por si acaso, ¿sí? Para poderlo entender. ¿Cómo iban conversando ellos? Dirigiéndose a Emaús, ¿verdad? Entonces, cuando están conversando, de pronto oyen una voz y le dicen: ¿de qué conversan ustedes? ¿Por qué están tristes? No me diga que usted es un extranjero. ¿No ha oído las noticias de hace 3 días lo que pasó? ¿No ha oído? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El mismo Señor Jesucristo presente a ellos, pero ellos no lo miraban. No le reconocían porque tenían en sus ojos como una cortina, hablando espiritualmente así, que no hacía que reconozcan al Señor Jesucristo. Entonces ellos iban caminando y Jesucristo les escuchaba, ¿sí? Dice, pero no, ¿cómo puede ser eso? Es que sí, vimos cómo lo crucificaron. ¿Qué no le contarían, hermanos? Pero ya caía la noche. Y cuando el Señor Jesucristo dice: bueno, hasta aquí nomás llego yo. No, ya es muy tarde, es muy noche. Acompáñanos, vamos a comer. Vamos a la siguiente posada y comeremos. Y Jesucristo va y se sienta a la mesa con ellos. Y cuando dice que Jesucristo levantó el pan y partió el pan, dice que desapareció. En ese momento se les abre los ojos a ellos y reconocen que era el Señor Jesucristo. Y dicen: pero era nuestro maestro, era él mismo estuvo aquí. ¿Cómo no lo reconocimos? Enseñanza para nosotros. Muchas de las veces estamos afligidos por nuestros problemas, estamos cabizbajos y nos estamos diciendo: si es que esto pasa, es que no entiendo por qué tanto estoy pasando estas cosas, no entiendo. Y el Señor Jesucristo a tu lado: pero ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? Es que no sé, siento que Dios me ha abandonado, pero estoy aquí. ¿Por qué? ¿Qué te sientes así? No, es que no veo. Vengo 20 años pidiéndole al Señor esto y no tengo respuesta. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos angustiados? Cuando estamos necesitados de algo y el Señor se presenta y nosotros no le paramos zona. A pesar que ya tenemos la historia en nuestras manos y sabemos que el Señor está ahí con nosotros, nosotros no hacemos caso. Tranquilo. Cuando vemos algo que el Señor dice: cierto, era el Señor que me hablaba. Pero ya cuando metimos las 2 y hasta las 3 cometimos un error. Pero el momento que el Señor Jesucristo nos está hablando en nuestro corazón, ese es el momento de ser más sensibles y poderle escuchar. Sí, Señor, yo sé que este negocio, sí, es chueco y me resulta económicamente hablando mejor. Yo sé que no lo debo hacer, así que no lo voy a hacer. Yo sé que esto no tengo que decir, no lo voy a decir, ni pensar con las otras personas, ni desear el mal a las otras personas. Y eso es lo que está enseñando, que a pesar de tu caminar, tristeza y dolor, Cristo siempre está a tu lado. Quinta aparición de Jesucristo, Juan 20, 19 al 23. La quinta aparición está en el Juan 20, 19 al 23. Aquí dice que Jesús se les aparece a los discípulos. Ahí recién llega donde estaban ellos. Les leo una parte. Dice: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban... ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermanos? Domingo. Muy bien. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Vamos. Igualmente esta historia ya lo hemos leído, ¿verdad? Las mujeres, María ya le vio a Jesucristo, las mujeres también, otra María Magdalena, Juana, no la cubana, también lo vio Pedro, los del camino de Emaús. En ese momento que desaparece el Señor, cuando parte el pan, al mismo instante se aparece donde estaban los discípulos. Y imaginémonos, mis queridos hermanos, los discípulos estaban reunidos ahí todos. Pongámonos a pensar, si esos discípulos hubiésemos sido cada uno de nosotros, ¿de qué hubiéramos estado hablando ahí? Póngase a pensar. Si nosotros somos los discípulos y nos reunimos en un lugar, cerradas la puerta, como dice aquí, por temor a los judíos, ¿de qué estarían hablando? De todo un poco. ¿Viste la novela de ayer? No, ay, qué tremenda, ¿no? ¿De eso estarían hablando?
Yo creo, hermanos queridos, que ellos estaban hablando de lo que vieron los sucesos con el Señor Jesucristo. De pronto estaban ahí y decían: ay, chicas, es que esta parte, Juan, tú saliste corriendo. ¿Cómo? Si tú le negaste 3 veces, ¿qué me vienes a decir a mí? Si todos mismos se desaparecen, no me vengan a echar la culpa. Yo estuve ahí, pero ya vi cómo le cogieron preso, patitas para que se hicieron. De pronto estaban hablando de eso, hermanos, de que le fallaron a Dios, le fallaron a su maestro, que en el momento que lo apresaron, se esparcieron cada uno de ellos. Y esto es lo que está diciendo aquí, mis queridos hermanos. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece a ellos, estaban cerradas las puertas por temor. Y no hagan mucha bulla, porque si nos oyen los soldados, nos pueden coger presos y capaz que nos matan como a nuestro maestro. Shh, pero tenemos que hablar, pero despacito. Hermano, comparta la palabra, diga amén, ore afuera cuando está comiendo afuera. Gracias, Padre Celestial, por los alimentos. Amén. O si no, solamente calladito. Habla del Señor, lo que ha hecho por ti. No te quedes callado. Aquí el Señor Jesucristo está todo cerrado y dice que se aparece, ¿no? Como un fantasma, por decirlo así. Atraviesa las paredes y les dice: paz a vosotros. ¿Qué tal si el Señor Jesucristo venía? No estaban hablando: no, es que tú eres el culpable, es que tú hiciste esto, yo hice este otro, que no sé qué. Y el Señor Jesucristo se les aparece. Ajá, tú me negaste. No, ¿por qué saliste corriendo? A ver, cuando te necesité, ¿por qué te fuiste? ¿Hizo eso el Señor? No, dijo: paz a vosotros. Y eso es lo que nos está dando el ejemplo, hermanos. ¿Cuánto daño nos han hecho muchas personas? Como no quisiera, Señor, que le mandes un rayo para la paz mía. Eso es lo que nos está enseñando Dios. Si ellos que le fallaron, Jesucristo tenía por todas las de ley de alarles las orejas. Paz a vosotros. Esa misma paz que Dios sentía nos enseña que nosotros debemos tener ante circunstancias que muchos nos quieren hacer daño o nos están haciendo daño. Tenemos que hacer como decían nuestros abuelos: por aquí te entra y por aquí te sale. Ahí sí, para hacer las cosas. Es que este hermano, este vecino, este esposo, esta esposa, estos hijos, paz a vosotros, para que puedan tener armonía en cada uno de vosotros. Sigo adelante, dice el versículo 21 del capítulo 22, dice: entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo les envío a ustedes. Esa fue la 5ª aparición del Señor Jesucristo. La 6ª aparición de Jesucristo está en Juan 20, del 24 al 29. Cuando estaban reunidos aquí los apóstoles, ¿quién faltaba? ¿Quién faltaba? Tomás, el incrédulo. En esta otra aparición, en el 20, 24, 29, dice la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, que habla de gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cómo sería, no? Ya estuvieron Jesucristo con los discípulos ahí, y a la semana siguiente, 8 días después, viene acá, a la semana siguiente, se les aparece, pero ya estaba Tomás. Pero antes de eso, los discípulos deben decirles: Tomás, te perdiste, el Señor Jesucristo estuvo aquí. ¿Cómo? Si Él murió, está vivo, Tomás. No. Si yo no veo, no creo. Y si yo no topo, Tomás, aquí estuvo. No. Mientras yo no vea esto. Esa incredulidad permite que a semana siguiente, que estaban nuevamente reunidos los apóstoles, los discípulos, Tomás estaba en ese lugar. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Típico del ser humano, de hombres y mujeres: sí o no. Aceptemos esa realidad. Pero ¿saben qué pasa con Tomás? Por esa incredulidad que tenía, dijo unas palabras muy sabias que hasta el día de hoy nosotros le aplicamos. Cuando el Señor le dice: a ver, ven, que es que no creías. Mira, mete tu dedo, ven acá, ven, en mi costado. Ahora sí. ¿Qué dijo las palabras de Tomás?
Señor mío y Dios mío. Esa declaración que hace Tomás es la que nosotros debemos tomarlas, que es Señor mío y mi Dios personal de cada uno. Todo es nuestro Dios, pero cada uno tiene que hacerlo personal. Y esto que hace Tomás nos hace ver hoy día que así como nosotros estamos creyendo en la palabra del Señor, tenemos que creer que si Jesucristo murió en la cruz por nosotros, si Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros, Dios su Padre hizo el sacrificio por entregar a su único Hijo por cada uno de nosotros y poderle decir, Señor mío y Dios mío. Señor mío, necesito esto, Señor mío, necesito. Dios, Padre mío, necesito. ¿Solo para las necesidades? Señor mío y Dios mío, tú has permitido que esté pasando esta situación, pero yo sé que tú me sacarás victorioso por esto. Y si tengo que pasar por este dolor, yo sé que tú tienes un propósito especial en mi vida con los que están a mi alrededor. ¿Cuántos están dispuestos a aguantar eso? ¿Y cuántos están dispuestos a hacer esa luz para que los necesitan? Y decir, Señor mío y Dios mío, ay, es que pero esta enfermedad, Padre mío, Padrecito, Diosito mío, pero es que si no fuera así, le aumentamos el pero. Señor mío y Dios mío para las buenas y para las malas, hermanos, ¿o no? Así tiene que ser, como Tomás, sí, en nuestra incredulidad, pero cuando ya nos habla el Señor a través de su palabra, tenemos que coger esas palabras muy sabias que declaró Tomás. Sexta aparición de Jesús, Juan 20, ya leí. Séptima, cuando Tomás vimos esto, de ese Tomás incrédulo rebelde, ¿sí? Por rebeldía, no creo, sabemos que fue un Tomás fervientemente evangelístico. Tomó las riendas, tomó el toro por los cuernos y dije, no, Señor me ha permitido mirarlo, tocarlo, voy a hacer lo que Él me dice. Él ha permitido que tú estés aquí en esta mañana. Él ha permitido que tú y yo abramos los ojos en este día. ¿Qué vamos a hacer por agradecimiento a nuestro Señor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Séptima aparición, Juan 21, del 1 al 14. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, y el de Canaán de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, también nosotros vamos contigo. Y aquí va la historia. Ya se les presentó el Señor Jesucristo. Ya están, ellos saben que está Cristo vivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en estos días? Ya no sabían nada. Y Cristo se apareció y nada más. Y yo digo, así ha despertado Pedro, ¿no? Qué abullido. Me voy a pescar. ¿Por qué dijo que se va a pescar? Regresó a lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Y las ovejitas de atrás que dijeron, yo también voy contigo. Aquí nos está enseñando, mis queridos hermanos, que cuando nosotros conocemos del Señor, conocemos de Cristo, conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, y muchas veces por cansarnos de esperar la voluntad del Señor, tomamos decisión, aquí no hay nada, ya oro, ya hago esto, ya voy a la iglesia, ya ofrendo, ya hago todo, y no tengo respuesta, acá estaba mejor. Y muchos tienden a volverse al mundo. Eso es lo que pasaba con ellos. Decidieron volver a sus viejas actividades. Y no se acordaron lo que les dijo el Señor Jesucristo. Pedro en su barca, ¿ah? ¿A mí? ¿Sí, a mí? Ven, ¿quiero hacerte qué? ¿Pescador de qué? Quiero hacerles pescadores de hombres. Y ellos volvieron a pescar los peces. ¿Y qué pasó ahí? El Señor Jesucristo dice que estaban ellos, salieron a la madrugada a pescar, ¿verdad? Jesucristo caminaba y le dice, ¡hey, chicos! ¡Hey! ¿Tienen algo? ¿Quién es? No sé, no hay nada, no hemos pescado. A la derecha, arrojen la red a la derecha. Échala a la derecha, toda la noche estamos buscando para pescar y nada. Echan la red a la derecha y ataja. Juan dice que reconoce al Señor Jesucristo en la playa. Es el maestro. ¿Eso yo, Pedro? Estaba su dorso desnudo. Dice que se puso su camiseta y se lanzó a buscarle al Señor. Ese era el Pedro.
Y va y busca al Señor Jesucristo, mientras los otros remaron para llegar a la orilla. Pero recuerden que estaban cargados de peces. Comienzan a remar y no avanzaban a recoger los peces, pero Pedro ya llegó. Cuando Jesucristo esté en la playa, les dice: ¿tienen algo de comer? No, dice: tranquilos, venga, venga. Ya estaba preparada la brasa ahí, ya estaba el pescado, ya estaba el pan. Vengan, chicos, a comer. Deben haber estado fuerte trabajo. Sí, Señor. Reconocen a su Señor, que estaban en ese lugar. ¿Qué significa esto? Que después de haber hecho Jesucristo tanto por ellos, decidieron volverles a dar la espalda. Si algo se parece a nuestras situaciones, aquí la palabra lo dice: Dios los buscó nuevamente. Estás con hambre, estás cansado, ven a descansar, aliméntate, yo te voy a dar. Cristo mismo sirviendo a sus discípulos, y eso mismo hace con nosotros, mis hermanos. No tenemos que desmayar en eso. Cristo nos está esperando ahí. Ven, no te preocupes. Tu situación yo la controlo, pero déjame que yo la controle. No, es que todo esto para mí es un peso demasiado. Pero sabes que con esto te puedo ayudar, pero tú hazle. ¿Y tú cargas eso? Y haces como cuando vienes tú a la iglesia cada domingo. Sí, Señor, aquí vengo a entregarte mis cargas, mis piedras vengo a entregarte a este lugar. Y venimos con nuestras cargas y dejamos las piedras. Señor, te entrego todas estas piedras, todas estas cargas aquí. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, todas tus cargas. Y te sientes aquí todo bien y alabas al Señor, aleluya, todo muy bien. Se termina el culto y ya están yendo a salir y van cogiendo la piedra. No, es que esta yo sí puedo, las otras no. Deja todas tus cargas, entrégame todas tus cargas, dice el Señor, y aquí te alimentaré, aquí te daré descanso, si tú confías en que yo voy a tomar ese orden. Amén. ¿Lo creemos, mis hermanos? Octava aparición del Señor Jesucristo lo vemos en Lucas 24:50. Lucas 24:50, donde habla sobre la ascensión, donde dice: luego los llevó de allí a Betania y levantando sus manos los bendijo. Jesús dio cita a sus discípulos en un cerro de Galilea, según Lucas. Jesús llevó a los discípulos a Jerusalén, a Betania, y ahí les habló el Señor. ¿Qué les está diciendo aquí? Y lo interesante es que se les presenta a sus discípulos, pero algo también más interesante que vemos es que se apareció a muchas personas más. Es momento de partir. Estaba por partir el Señor Jesucristo. Estaba a un pasito de salir de ahí. Los reúne y les dice: ustedes son los comisionados a llevar ¿qué? Las nuevas buenas. Las nuevas buenas, las nuevas noticias de aventuranza a los demás. Ustedes son los encargados. Ustedes van a recibir el poder del Consolador. Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para que puedan hacer su obra. Esperen, que esto va a venir. Y en ese proceso que ellos están ahí, el Señor habla en su novena aparición, que es en 1 Corintios 15:7. Sí, esa le leí, ¿no? Sí, entonces dice que se le apareció a Jacobo, al hermano de Jesús. ¿Sí saben cuál es el evangelio de Jacobo? ¿Perdón? Muy bien, mi hermano Hernán. Jacobo es Santiago, y ahí tenemos el libro de Santiago. Dice que se le apareció a Santiago, el hermano de Jesús, y a los discípulos. Esta aparición prácticamente no es nombrada. Muchas de las veces no se la toma en cuenta. Pero si usted va a 1 Corintios 15:7, lo vamos a ver cuando dice: luego se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí. ¿Quién está hablando aquí en Corintios? Pablo. Y luego se me apareció a mí. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? ¿Cómo? Saúl. ¿Quién era Saúl? Que en Carcelén están reunidos los hermanitos, aleluya, vamos allá, les damos el vire. Eso hacía Saúl, perseguía a los cristianos. Pero llegó un momento cuando se topa en un camino y le dice: a ver, ¿a quién busca? ¿Quién eres tú? Soy al que buscas, soy Jesucristo. ¿Y qué pasó con Saúl en ese momento? ¿Qué hizo Jesús?
lo dejó ciego. Tienes que ir a una ciudad y en esa ciudad te vas a encontrar con una persona que te va a decir esto. Póngase 2 gotitas cada día en los ojos para que recobre la vista. Esa persona abre los ojos, Saulo, y en ese momento dice: el Señor al que perseguía es el Señor Jesucristo. Y se hace uno de los predicadores grandes de la palabra. Tenemos más de la mitad de los libros en el Nuevo Testamento escrito por Pablo. Eso hace el Señor. ¿Tu vida cómo era? ¿Cómo es hoy día tu vida? ¿Eras un Saulo? No de matar personas, pero eras un Saulo que no escuchabas a Dios. ¿Cómo eres ahora? ¿Eres un Pablo que predica el Evangelio, que practica la palabra del Señor? Pues ese mismo Pablo fue abierto sus ojos, al igual que cada uno de nosotros seremos abiertos nuestros ojos espirituales para poder ver las maravillas de nuestro Señor. Y la última aparición del Señor Jesucristo la vemos en Lucas 24, 50 al 53. La acepción dice: luego que los llevó de allí a Betania, y levantando sus manos los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado a las alturas del cielo. Ellos le adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén, y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Verán que dice: siempre estuvieron alabando y bendiciendo. No solo los días domingos en el culto, ¿sí? Siempre, todo el tiempo alabando y bendiciendo. Comenzamos Semana Santa, la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Vimos el proceso de entre semana de lo que hizo. Murió, fue enterrado, resucitó, ¿verdad? Nosotros hicimos aquí el día viernes un tiempo de alabanza, de adoración, porque es parte. Ay, es que la bulla, pastor, hermano, el concierto no fue para ninguno de nosotros. El concierto fue para el Señor. Y nosotros fuimos parte de ese concierto para poder alabar al Señor. Y si tú piensas que la bulla es esto, no. La alabanza es para el Señor, para agradar al Señor. Entonces, ese tiempo que nosotros tuvimos, estábamos cumpliendo lo que dice la palabra, alabándole al Señor, felices y contentos. Y siempre estaban en el templo alabándolo. Eso nos manda a nosotros en todo tiempo. Aquí tienen que venir todos los días a alabar al Señor, hermanos. ¿Amén? ¿O a qué templo se refiere? Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que alabar todos los días al Señor, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Y cambiarán muchísimas cosas de pensar sobre nuestro cuerpo, entre comillas, porque ya no es nuestro cuerpo, es el cuerpo, la morada del Espíritu Santo. Amén. Al final, mis hermanos, todo pasa, absolutamente todo. Solo Cristo permanece para siempre. Amén. Todo va a pasar, hermanos. Este mundo va a pasar. Nosotros, si de aquí a 100 años estamos proyectándonos, ¿cómo me veré en 100 años? ¿Cómo se verá, hermano? Polvo. En polvo, hermano. Claro, en 100 años. Ahorita yo tengo mis 25 primaveras, tendría 125, pero no, por 3. ¿Cómo nos vemos en 100 años? No vamos tal, si no viene el Señor no estaremos. Pero ¿cómo nos vemos para el día de mañana, para la semana siguiente? Eso es lo que tenemos que tener presente. Todo tiene que pasar, pero con el sello del visto bueno de parte de Dios hacia nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies, por favor. Así que hoy día, mis queridos hermanos, doy gloria y honra a nuestro Padre Celestial, porque nos ha permitido aprender una vez más qué hizo el Señor después de su resurrección. Porque también habíamos visto qué hizo el Señor en la Semana Santa. Esos puntitos que muchas veces se nos pasan de carrera, nosotros vamos entendiendo que había un propósito especial. Las apariciones del Señor tenían un solo motivo, un solo propósito, el cual era que el Evangelio se expanda a las naciones, que el Evangelio se cumpla lo que el Señor nos ha mandado sobre la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos por todas las naciones, por todas. ¿Ya comenzaste por tu nación, que es tu hogar? Si no lo has comenzado, no puedes irte a otra nación. Comienza por tu hogar y de ahí expándete.
Cuando cumplamos eso, veremos que todo lo que Cristo hace permanece para siempre. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje en esta mañana, gracias por darnos esas pautas, Señor, para poder entender más de lo que hiciste tú, Señor Jesucristo, en esos 40 días que estuviste. Muchas veces pasan desapercibidos en nuestras vidas, pero hoy lo hemos aprendido en esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias doy por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y por los hermanos que nos están viendo a través de las redes, Señor. Bendícelos, cuídalos y que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.